Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. En este video hablaremos sobre CDC, captura de datos modificados, registrar la actividad de insertar, actualizar y eliminar de las tablas. La captura de datos modificados, CDC, es una función de SQL Server que registra las actividades de inserción, actualización y eliminación de datos en una tabla mediante la lectura del registro de transacciones y el almacenamiento de dichos cambios en tablas de cambios relacionales. En lugar de consultar directamente el registro de transacciones, CDC proporciona tablas de sistema estructuradas y funciones que permiten una fácil recuperación de cambios a las aplicaciones, procesos ETL o canales de análisis. Características principales. Lee directamente del registro de transacciones. Utiliza trabajos del agente SQL Server. Almacena los cambios en las tablas del sistema de CDC. Realiza un seguimiento de los valores anteriores y posteriores. Admite la extracción incremental de datos. Aquí tienen un ejemplo de lo que es la arquitectura de CDC de forma simplificada. Cambios en la aplicación, registro de transacciones, trabajo de captura de CDC, tabla de cambios, ETL, almacén de datos, sistemas de streaming. ETL incremental. En lugar de escanear tablas completas, el ETL solo lee las filas modificadas desde la última ejecución, como un para, almacenes de datos, lagos de datos, canalizaciones de BI, inteligencia de negocios, integración de datos casi en tiempo real. CDC alimenta sistemas como Kafka, almacenes de datos y microservicios. Auditoría y cumplimiento. CDC proporciona un historial de valores anteriores, valores posteriores y tipos de operación. Sincronización entre sistemas. CDC suele reemplazar triggers personalizados y costosos escaneos de marcas de tiempo. Limitaciones importantes. CDC requiere de lo siguiente: agente SQL Server, modelo de recuperación full, book log o simple, retención suficiente del registro de transacciones, no compatible con edición express o web y algunos niveles de la nube. Nota: CDC aún depende de SQL Server Agent, lo que significa que no puede ejecutarse en los niveles Basic y Serverless de Azure SQL Database de la misma manera que lo hace en el motor de la instancia, aunque Azure proporciona mecanismos de CDC alternativos. Disponibilidad de CDC. SQL 2025 no tiene edición web y ninguna edición express cuenta con SQL Agent. Antes de aplicar CDC, es necesario cambiar el rol DB Owner a la base de datos que vamos a afectar. En este caso, vamos a trabajar con Corporate Data underscore East 1. Esto es para resolver posibles discrepancias de permisos y garantizar que el usuario CDC integrado y los objetos relacionados funcionen correctamente con los permisos necesarios. El rol DB Owner, o mejor conocido como rol del servidor sysadmin en SQL Server, tiene la autoridad para crear los objetos necesarios del sistema y administrar los procesos internos de los que depende CDC. Para esto, vamos a utilizar Alter Authorization y a la base de datos le vamos a asignar como DB owner el usuario SA. Primero podemos verificar cuál es el DB owner de la base de datos ejecutando el script de verificación. Este script se corre contra sys.databases. Ejecutamos y como pueden ver, el owner actual de corporate data underscore is1 es db underscore admin. Esto lo vamos a cambiar al SA. Vamos a ejecutar este script y volvemos a verificar. Bien, aquí está. Ahora el owner es el SA. El siguiente paso es habilitar CDC. Pero antes de habilitar CDC en la base de datos, quiero mostrarles algo. Vamos a expandir la base de datos. Vamos a expandir tablas. Como pueden ver, aquí están las tablas de usuario. Todas estas son tablas de usuario. Pero también tenemos tablas de sistema. Cuando CDC se habilita, hay una serie de tablas de sistemas que se crean. Vamos a verificar que no tenemos ninguna tabla de sistema en este momento. Como ven, no hay ninguna tabla de sistema.
Vamos a habilitar CDC y automáticamente si hacemos un refresh, podemos ver que hay unas tablas de sistema. Vamos a acercarnos para verlas más detalladamente. Aquí están. Si se fijan, estas tablas tienen un esquema de CDC punto más el nombre de la tabla. Voy a explicar en breve para qué sirven cada una de estas tablas. También tenemos este último script de acá que confirma si CDC está habilitado o no. En este caso, vamos a consultar sys.databases y vamos a retornar valores donde CDC esté habilitado. Para nuestro caso, como pueden ver, solamente la base de datos corporate data underscore is one tiene CDC habilitado. De las 6 tablas que se crean al momento de implementar CDC en una base de datos, hay una que es compartida con replicación transaccional, que es la dbo.systrans-schemas. El resto de las tablas, como pueden ver, tienen un esquema tipo CDC. Empecemos con la primera. La primera tabla, CDC Capture Columns, enumera las columnas que son rastreadas de la tabla origen. Esto es porque cuando se configura CDC a una tabla, podemos indicar que queremos monitorear todas las columnas o algunas de las columnas. La segunda tabla, cdc.change_tables, contiene metadatos por cada tabla habilitada para CDC, incluyendo la instancia de captura, la ID de la tabla de cambios y el LSN. El LSN es el número de secuencia de registro del transaction log. Contiene tanto el inicio como el final. Luego tenemos cdc.ddl_history. Esta es bien interesante ya que registra los cambios con lenguaje DDL en las tablas de origen rastreadas. Por ejemplo, adición o eliminación de columnas. Hay casos en los que una tabla se le coloca CDC y se le pueden adicionar o eliminar columnas y aquí mantiene el registro de esos cambios. Luego está cdc.index_columns. Esta registra qué columnas actúan como identificador único, clave principal, o mejor conocido en inglés como primary key o índice único. Esto es para las filas de la tabla origen. Luego tenemos cdc.lsn_time_mapping. Esta asigna los valores del LSN a los tiempos de confirmación de las transacciones. Es esencial para consultar datos por rango de tiempo. El formato de las tablas cuando se implementan en CDC es el siguiente. Tiene un esquema CDC, punto, nombre de la instancia que uno le asignó al momento de crearla, un underscore y CT. CT quiere decir Change Table o Change Tracking en este caso. Eso es para auditar los inserts, updates y deletes. Luego tenemos la dbo.systrans-schemas. Se utiliza para rastrear cambios de esquema en artículos publicados en publicaciones transaccionales, así como en la captura de datos de cambios, es decir, CDC. Esta tabla se almacena tanto en base de datos de publicaciones como de suscripciones. Antes de aplicar CDC, es bueno verificar cuáles tablas no lo tienen activado. En este caso, vamos a ejecutar el siguiente script que consulta a sys.tables. Ejecutamos y el script me devuelve las tablas que no tienen CDC aplicado. Vamos a utilizar la tabla que se llama Sample People para este ejemplo. Para aplicar CDC, hay que utilizar un Store Procedure. El Store Procedure se llama sys.sp_cdc_enable_table. Como mínimo, al Store Procedure hay que pasarle 3 parámetros. El primer parámetro es source_schema, que es el esquema o el esquema de la tabla que vamos a aplicarle CDC. Luego viene source_name y se pasa el nombre de la tabla a la que le vamos a aplicar CDC. Luego viene role_name y utilizamos un nombre de un rol de seguridad. Esto crea o utiliza un rol específico.
Si el rol no existe, pues lo crea automáticamente. Tan pronto ejecutamos esto, ocurren varias cosas. Lo primero es que se le aplica CDC a la tabla. Lo segundo, que se crea una tabla de sistema adicional con el siguiente esquema: CDC, punto, nombre de la instancia, underscore CT. CT quiere decir Change Table o tabla de cambio. Se crea o se usa el rol que especificamos, en este caso CDC underscore admin, y luego se crean dos tareas de SQL, una para captura y otra para limpieza. Las tareas son globales para la base de datos. Primero vamos a verificar nuestras tablas de sistema. Como pueden ver, solamente tenemos las tablas básicas que se crean al momento de implementar CDC en una base de datos. Vamos a ejecutar el store procedure y a ver qué pasa. Bien, recibo el siguiente mensaje. Este mensaje solamente aparece con la primera ejecución de CDC, es decir, cuando se le aplica por primera vez a una tabla. Se crean dos tareas o dos SQL jobs, uno para captura y otro para limpieza. Los jobs tienen el siguiente nombre y son específicos para la base de datos. También vamos a ir a System Tables y como pueden ver, acá tenemos el Change Table creado. Fíjense que le coloca su nomenclatura, le coloca dentro del esquema CDC y el nombre que habíamos indicado anteriormente. Como pueden ver, aquí tenemos el Store Procedure con todos los parámetros. Dentro del recuadro rosado están los parámetros que utilizamos anteriormente, que son source underscore schema, source underscore name y role underscore name. En el recuadro azul están el resto de los parámetros. Todos estos parámetros mantienen valores por defecto. Bien, el primero que vamos a ver es capture underscore instance. A una tabla se le pueden crear dos instancias. En este caso, la instancia que se creó para sample people se llamaba dbo underscore sample people. Pero si queremos, podemos crearle una segunda instancia. Solamente podemos crear una segunda porque el límite de instancias por tabla es 2. ¿Por qué creamos instancias? Porque podemos configurarlas de diferentes formas. Es decir, podemos ponerle diferentes opciones, como vamos a ver a continuación. La segunda opción que vamos a ver es supports underscore net underscore changes. Esto va a determinar la granularidad de la captura de los cambios. El valor por defecto es 0, donde mantiene la mayor cantidad de capturas de cambios. Y hay otro valor que es 1. 0 es ideal para fines de auditoría. Index underscore name. En este parámetro podemos especificar un índice para mantener un orden de la información de la tabla de sistema. Capture underscore column underscore list. En este parámetro podemos pasarle las columnas que queremos monitorear en CDC. No necesariamente tenemos que monitorear la tabla entera. Podemos designar una serie de columnas si así lo deseamos. File group underscore name. Aquí le pasamos un file group. El file group es una unidad lógica a la cual se le asignan archivos para fines de almacenamiento. Si esto no se especifica, pues se utiliza el mismo file group donde está almacenada la tabla. Allow underscore partition underscore switch. Esta opción, el valor por defecto es 1, ya que es la opción que permite pasarle un alter a la tabla en caso de que la tabla tenga partición. En caso de que usted quiera crear un file group para almacenar las informaciones de CDC, puede utilizar un script parecido al siguiente. Lo primero que tiene que hacer es crear un file group, tal como ve acá en el script. Y lo segundo, asociar ese file group a un archivo físico. Debe de asegurarse de que la ruta que usted especifica exista y asociarlo directamente con el file group. Para aplicar CDC en el resto de las tablas de la base de datos, vamos a ejecutar un script contra sys.tables. Este script
me forma los scripts para aplicar el CDC. Ejecutamos y copiamos el resultado a un nuevo query. Una vez ahí, puedo decidir si no quiero aplicar CDC a alguna de esas tablas. Para fines prácticos, le voy a aplicar CDC a todas ellas. Esperamos un segundo. Y ya quedó listo. Si queremos, podemos ejecutar este store procedure para ver cuáles tablas tienen CDC aplicado. Y aquí están mis 7 tablas. Igualmente, podemos ir al Object Explorer. Expandimos Databases, Corporate Data underscore East 1, Tablas y System Tables. En este caso, solamente vemos una, pero tenemos que hacer un refresh en el mismo y automáticamente podemos ver el resto de las tablas que ya tienen CDC aplicado. Las tareas de SQL en CDC son muy importantes, ya que éstas determinan el comportamiento de las transacciones. Para ver las tareas que creamos, vamos a ejecutar este script contra sysjobs en la base de datos MSDB. Este script tiene un like para que solamente me traiga todo lo que empiece con CDC. Bien, aquí están mis 2 tareas de CDC. Como pueden ver, está la tarea de captura y la tarea de limpieza. Son capture y cleanup. Si ven el nombre, pueden ver que son muy específicas para la base de datos donde fueron creadas. Otra forma de ver esta información es en el Job Activity Monitor. Le damos un doble clic. Aquí podemos ver mis 2 tareas. Ahí están. Capture y Cleanup. Captura y limpieza. Bien. CDC cuenta con varios store procedures para administrar las tareas, ya que hay cosas que podemos configurar en las mismas. Vamos a ejecutar el store procedure que se llama sp_cdc_help_jobs. Vamos a sacarnos un poco. Y si se fijan, me devuelve informaciones parecidas a las que me trae la tabla sysjobs. Adicionalmente a esto, me devuelve unas columnas a las cuales se le pueden pasar parámetros para cambiar los valores. Normalmente y muy comúnmente, un valor que se cambia es en el job de cleanup. Si se fijan, hay una columna que dice job type, que es el tipo de tarea. Este job o tarea siempre o casi siempre se le modifica lo que es el tiempo de retención. Fíjense que hay una columna que dice retention. Esto está expresado en minutos. Esto equivale a 3 días. Casi siempre este valor se aumenta. En raras ocasiones se disminuye. Todo va a depender de la cantidad de información que se almacene en el archivo de su base de datos, pero generalmente este valor se aumenta. Aumenta a 5 días, 7 días, 8 días, dependiendo de su almacenamiento y de su actividad. En nuestro caso, vamos a cambiar este valor para que sea un equivalente a 5 días. Otro valor que se cambia es el valor max trans. Este equivale a 10,000, pero lo vamos a aumentar a 15,000. Corresponde al job o tarea de captura. Bien. Vamos a ver cuál es el store procedure que hace esos cambios. El store procedure para hacer esos cambios es sp_cdc_change_job. A este store procedure se le pasan una serie de parámetros. El primer parámetro que se le pasa es job_type. Fíjense, acá tenemos la columna job_type, que es el tipo de tarea. Aquí especificamos que vamos a alterar el cleanup, que sería esta línea, la segunda línea. ¿Qué vamos a alterar? Se le pasa otro parámetro que se llama retention. Vamos a alterar ese valor, a cambiarlo
de 4.320 a 7.200. ¿Para qué? Para que en vez de tener 3 días de retención tengamos 5. La fórmula la pueden ver aquí arriba. Sería 5 por 24 por 60. Eso me devuelve 7.200, que es la cantidad de minutos que hay en 5 días. También vamos a alterar el job o tarea de capture. Fíjense que aquí especificamos job underscore type y le decimos capture. Arriba le decimos cleanup, aquí le decimos capture. ¿Qué vamos a alterar? Vamos a alterar el max trans, que sería esta columna de acá, la primera. Fíjense, vamos a alterar esta y esta, para que no nos perdamos visualmente. Vamos a cambiar el valor de 10.000 a 15.000. Luego de hacer estos cambios, vamos a ejecutar dos store procedures más. El primero es específico para parar el job o tarea de captura. Fíjense que se llama sp underscore cdc underscore stop underscore job. El segundo se llama igual, pero en vez de decir stop, dice start. Se le pasa un parámetro donde se le indica el job type o la tarea o el tipo de tarea. En este caso le decimos capture. Solamente hay que reiniciar el capture. Bien. Vamos a ejecutar estos cambios y vamos a ver el resultado. Ahora vamos a parar y a volver a ejecutar la tarea de capture. Luego de esto, podemos volver a ejecutar este store procedure para ver nuestros parámetros. Si se fijan, ya cambiamos los parámetros. Ahora max trans, en vez de decir 10.000, dice 15.000. Y retention, ahora dice 7.200, que son 5 días de retención. Ahora vamos a ver CDC en acción. Vamos a realizar varias operaciones a la tabla Sample People. Directamente vamos a hacer un insert, vamos a confirmarlo, vamos a hacer un update, confirmamos, y luego vamos a hacer un delete y confirmamos. Luego de esto, vamos a ver las informaciones recolectadas por la tabla de CDC. Aquí tenemos el resultado de la tabla CDC. Podemos hacer un acercamiento para ver con más detalle lo que sucedió. Si se fijan, tenemos tanto los valores que se insertaron como los que se modificaron y los que se borraron. Para los fines del lugar, nos vamos a enfocar en esta columna que se llama underscore, símbolo de moneda, operation, que en lo adelante nos vamos a referir a ella como operation solamente. La primera operación que realizamos fue un insert. Si se fijan, el número 2 corresponde a insert. La segunda operación fue un update. En este caso, CDC, cuando se hacen updates, guarda el antes y el después. Antes del update y después del update. En este caso le coloco un 4 para el después. Para la acción delete, coloca un número 1. Como pueden ver acá, me guarda lo que había en esa fila anteriormente. Si necesitan un detalle más ampliado de lo que hace cada una de las columnas, pueden descargar el script y verlo con más detenimiento. Para fines prácticos, también les tengo este script que utiliza una opción case donde puede ver con mejor detalle cada una de las columnas de las acciones. Si lo ejecutamos y nos acercamos, como vamos a hacer ahora, la columna Operation tiene al lado la descripción de cada una de las operaciones que se realizaron. Este script es adaptable para cualquier tabla de CDC. Simplemente
tiene que cambiar las columnas que están dentro de la misma tabla. Si desea, puede utilizar otro script que tengo acá para leer la tabla en la que le aplicamos CDC, copiar las columnas en la parte del script y ejecutarlo. CDC se puede ir eliminando a nivel de tablas o a nivel de base de datos. Si queremos ir eliminándolo a nivel de tablas, debemos ejecutar el siguiente store procedure. Este store procedure me devuelve un listado con las informaciones de las tablas que tienen CDC activado. Vamos a ejecutarlo y vamos a acercarnos. Si se fijan, acá están mis 7 tablas. Vamos a seleccionar la tabla que se llama MyText. Esta tabla tiene un esquema DBO y tiene un capture instance que se llama DBO_MyText. Para ello, ejecutamos este store procedure y le pasamos esos 3 parámetros. Si queremos eliminar CDC a nivel de base de datos, tenemos que ejecutar el siguiente store procedure. Una vez que ejecutamos ese store procedure, se eliminan todas las tablas de CDC y las tareas programadas de limpieza y captura de información de CDC. Hasta aquí hemos llegado con este video. Si le gustaría contratarme para sus preguntas y soluciones de SQL Server, puede hacerlo a través de Fiverr, Upwork o LinkedIn. También puede descargar los scripts de este y otros videos desde mi página de GitHub. Por favor, presione like y subscribe. También puede dejarme un comentario o pregunta si así lo desea. Muchas gracias.